mesa de Primera Página, la diputada Ilenia Medina, además fiel televidente de Primera Página. Así Bienvenida. es, y además estén con el azul del PPT. Bueno, Y con el azul cielo, para no involucrarme con ninguna tendencia política, diputada. Bueno, pues yo digo, el azul PPT. Muy bien. Bienvenida, diputada. Hay mucho que conversar, sobre todo en materia política, el estatus actual del partido para este proceso de validación. Y lo comentábamos fuera de cámara, que introdujeron un recurso la semana pasada ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿De qué se trata este documento? Bueno, gracias por permitirme explicar un tema que para nosotros es sumamente importante y da, además, constata un elemento que está allí, que es importante que se diga, la fortaleza del modelo, del sistema y de las instituciones, porque cosa bien particular, los partidos del Gran Polo, desde el año pasado, hemos venido señalando que la convocatoria que hizo el CNE con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia para la aplicación de la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, no había sido correctamente implementado porque esa ley, hecha en la Cuarta República, por cierto, de la persona, el representante de Acción Democrática que estuvo acá antes de mi persona, señalaba, hacía referencia al modelo de aquella época. Sin embargo, ese modelo, esa ley, establece para el día de hoy que los partidos de la derecha de la Mesa de la Unidad están cancelados, no podrían utilizar sus tarjetas. Acción Democrática no debería estar usando sus tarjetas ahorita por una razón. Porque los partidos de la Mesa de la Unidad decidieron, y lo han dicho acá en este programa, que ustedes saben que yo lo escucho, que ellos sacrificaron sus tarjetas por fortalecer, por proteger la tarjeta de la Mesa de la Unidad. ¿Qué significa eso de acuerdo a la ley que ellos hicieron y sancionaron? Que haber hecho eso en 2 procesos electorales de carácter nacional, no haber usado sus tarjetas, sus emblemas, sus símbolos, los partidos quedaban cancelados, es automático, pues es una decisión voluntaria, no fue que se los impuso el Estado, la institución, no, ellos decidieron, lo han dicho acá inclusive públicamente. Cuando eso sucede, de acuerdo a la ley, quedan cancelados, no pueden utilizar sus tarjetas. Se supone, cuando hacen la convocatoria el CNE a los partidos de la MUT y a los partidos del Gran Polo, que sí hemos usado nuestras tarjetas, hemos estado en la alianza del Gran Polo Patriótico, pero con nuestras respectivas tarjetas, con nuestras propias tarjetas del PPT, Partido Comunista, redes, etcétera, etcétera. Pero además, otros 2 principios que establece la ley para mantener la vigencia de los partidos: respetar la Constitución. Ellos no la han respetado, han actuado en contra de la Constitución, han hecho golpe de Estado, han violentado la ley y hemos mantenido nuestra individualidad. Ellos no, ellos se fusionaron, dicho por ellos. Por lo tanto, eso quedaba cancelado. Cuando el CNE los convoca y publica una lista de 62 partidos, nosotros decimos, ya va, un momento. Hay un régimen diferenciado para los partidos de acuerdo a esa ley, artículo 25, por lo tanto, nosotros quisiéramos que se estableciera el régimen diferenciado. ¿Cómo van a hacer los partidos de la Mesa de la Unidad para reinscribirse y se establezca una diferenciación? No puede ser que todos en estatus distintos vamos a hacer lo mismo. Precisamente, diputada, me quería detener allí. ¿Por qué si se conoce entonces esta nulidad en este caso de estas tarjetas? Porque los últimos comicios serían entonces las últimas presidenciales que hubo en las elecciones parlamentarias. Parlamentarias y presidenciales. Exactamente. Si se conoce esta nulidad, entonces, ¿por qué la omisión del CNE? ¿Por qué convocar a la validación de partidos si ya están supuestamente anulados? Porque el Tribunal Supremo de Justicia señaló, de acuerdo a un planteamiento que nosotros habíamos hecho el año pasado, que fuimos los únicos que actuamos para pedir un régimen diferenciado que establecieran, de verdad, un requisito para uno y un requisito para otro, no puede ser lo mismo. Y ellos decidieron que era una ley preconstitucional y el Tribunal Supremo de Justicia le dio órdenes al CNE para que mantuviera la lista de 62 partidos. Ante eso, los partidos hemos reaccionado. Partido Comunista, redes, el PPT, por cierto, aquí está la mecha azul, donde en esta mecha azul le pedimos a la Dama de la Justicia que haga justicia, porque si ellos fueron tan magnánimos, el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, para permitir que las banderas
ensangrentadas, porque han estado ensangrentadas de Acción Democrática, de COPEI, porque han violado la Constitución, porque han dejado de participar en procesos electorales de carácter nacional, les ha permitido que se mantengan y les pide que se renoven, cuando no les toca renovación, sino reinscripción, bueno, tienen que hacer lo mismo con los partidos del Gran Polo. Entonces, nosotros introducimos un recurso con dos elementos, dos solicitudes. La primera, declarar la nulidad por inconstitucionalidad del artículo 25, que establece justamente que señala recoger el 0,5% de la manifestación de voluntad para los militantes de los partidos que no lograron el 1% electoral, para los partidos del Gran Polo. ¿Por qué decimos esto? Porque allá hay dos situaciones distintas. Como te decía, los partidos de la derecha quedaron cancelados por una decisión voluntaria, pero los partidos, nosotros, efectivamente, si no logramos el 1%, no deberían pecharnos, porque ahora la Constitución establece que lo fundamental es la participación y no deberían someternos a nosotros a recoger un 0,5% de manifestación de voluntad, porque la ley que exigía esto, la misma ley, lo hacía cuando el Estado proveía financiamiento a los partidos políticos. Es la doctrina que existe en toda América Latina. El Estado financia a los partidos políticos, la actividad política de cada organización, y por eso les exige, tienes que de alguna manera demostrar que ese financiamiento que da el Estado tiene una contrapartida, que son los votos. En este Ahora caso bien, no diputada, existe. en este principio y con este escenario político, ¿considera que esto se está cumpliendo? La democracia participativa y Sí, protagónica. por supuesto que se está cumpliendo, evidentemente. ¿Por qué no se convocan entonces las elecciones que estaban convocadas en diciembre? Por una razón, primero porque los compañeritos de la Mesa de la Unidad decidieron iniciar un proceso el año pasado para el revocatorio. Y eso es un proceso complejo, sumamente complejo. De hecho, no lo hicieron. Claro, pero las regionales estaban en cronograma desde principios de año. Pero evidentemente, pero ellos optaron, acuérdate que ellos, primero, lo repito, es importante que el país lo sepa, lo recuerdo, yo lo he dicho muchas veces acá. Ellos tenían, para iniciar el proceso revocatorio, tenían que hacerlo en enero del año 2016. Pasaron 3, 4 meses disputándose quién pudiera ser el candidato presidencial de la Mesa de la Unidad. Finalmente lograron ponerse de acuerdo, iban todas las opciones. Henry Ramos Alú decidió que había que darle un golpe de Estado desde el Parlamento del presidente. Capriles finalmente logró promover su referéndum revocatorio, pero cuando ya no había el tiempo útil políticamente para ello, para que se realizara el año pasado. Y se logró la primera fase, solo que las firmas que recogieron tenían un alto porcentaje de fraude a la ley. Eso en ninguna parte del mundo, por Dios. Claro, o sea, pero hubo un porcentaje de firmas que admitió el Consejo Nacional Electoral. No puedes hacer la investigación se pudo hacer paralela, según la misma ley. No puedes hacer fraude a la ley. Es así como que tú te casas o yo me caso con fraude a la ley. Yo miento, el fulano no es la persona que dice ser, estoy casada nuevamente. Es decir, claro, las pero esas firmas públicas, ilegales, diputadas, no fueron admitidas por el CNE. Se admitieron las firmas que valían. Pero es el mismo proceso. ¿Y por qué eso no lo explicó la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, entonces? ¿Perdón? ¿Por qué no lo explicó la presidenta del ente electoral? Mira, eso lo han explicado el CNE y además el grupo de personas que se sintieron violentadas. Yo te voy a decir una cosa, tú me estás hablando de esto y me parece importantísimo porque también ahorita Voluntad Popular, del partido que sabemos, Voluntad Popular, estuvo tratando de insinuar, de insistir a militantes del PPT en Caracas para que firmaran por ellos y le ofrecieron 300.000 bolívares, eso es fraude, y un celular. ¿Tienen las pruebas, diputada, de eso? Por supuesto, porque es militantes nuestros, son militantes nuestros que dijeron que no, y te puedo decir dónde, 23 de enero y Katia, eso es ilegal, lo hicieron en Chacao ofrecieron menos. Eso es voz populi, por Dios, eso es fraude, porque tú estás llamando, no como dijo el señor anterior, que era a la ciudadanía, no, son manifestaciones públicas de voluntad, de la militancia, es lo que dice la ley, la gente firma el que quiera firmar, evidentemente, pero la ley dice que se trata de la militancia de los partidos. Ellos tienen un ADN de mentira, de fraude, yo lo escuchaba,
y dije, bueno, este señor se olvida de la historia de la Cuarta República, hablando de acción democrática. No hablemos de la acción democrática que todos conocemos, que tenemos parientes desaparecidos, el Caracazo. Simplemente recordemos lo que está haciendo Temer y Macri en Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que están haciendo? El presidente de Brasil, amigo de ellos, que tiene el mismo pensamiento, decidió que en 20 años el gobierno brasileño no va a invertir en la gente. Ese es el plan que tiene Acción Democrática. Ese es el plan que tienen todos los partidos de la derecha. Exactamente lo mismo, es la misma gente. Y hablando de planes y de tema electoral, y también quiero tocar con usted el tema de la Carta Democrática, pero me lo va a responder al regreso de la pausa comercial. Nada más decirte que la otra propuesta del recurso es suspender los efectos de esta renovación para los partidos del Gran Polo Patriótico, porque cumplimos con todos los requisitos para estar absolutamente renovados y legitimados. Eso lo vamos a ampliar un poquito más al regreso de la pausa comercial. 7:48 minutos de la mañana, seguimos con la diputada Ilenia Medina, diputada del Gran Polo Patriótico. Diputada, hay otros temas además que han generado reacciones tanto del gobierno como de la misma mesa de la Unidad Democrática. Las reacciones del nuevo informe presentado por Luis Almagro, secretario de la OEA, se sigue insistiendo por parte del gobierno venezolano que es una injerencia. Sin embargo, del lado de la oposición pues asegura que es que la mirada de los organismos internacionales se volteó hacia la crisis de nuestro país. ¿Cuál es la posición? Dile, usted ha sido bastante crítica con la Carta Democrática, ya lo hemos conversado, sin embargo esto pareciera ser otro capítulo. No, mira, yo creo que lo que pasa es que la Mesa de la Unidad no tiene empacho en mentir descaradamente, decir cosas que la deslegitiman. Primero, recientemente, ahorita, esta semana, la semana pasada, se hizo una nueva sesión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el informe de Venezuela para la práctica en materia de derechos humanos, que existe ya una metodología donde se hacen recomendaciones. El examen periódico universal. Exactamente, el examen periódico universal. Y fue absolutamente acogido el informe de Venezuela, absolutamente acogido. Venezuela, además, en esta oportunidad, como corresponde a la práctica, recogió 200 y tantas recomendaciones, aceptó y presentó 24 compromisos voluntarios. Bien extraordinario, ¿no? Y eso siempre genera muy buena receptividad entre los estados, entre las delegaciones. Si el organismo universal en materia de derechos humanos aprueba a Venezuela, ¿con qué carácter va a decir Almagro cualquier cosa? Eso no es un informe, insistimos. Nosotros fuimos parte, quien te habla fue parte del proceso de negociación de la Carta Democrática Interamericana. No es un tratado, como dijo ayer o antes de ayer Borges, no es un tratado, como él señala. Tiene que saber diferenciar entre un tratado y un documento político. La Carta Democrática es una resolución, es un documento político sin carácter vinculante para los estados, pero simplemente una aclaratoria, porque independientemente de eso, esa carta fue hecha para frenar a la revolución bolivariana. Yo estaba allí, si nadie me puede contar la historia. Mucho de esa carta tenía apenas una cláusula: expulsar a los partidos, a los estados que tuviesen determinada situación. Era aplicarle lo que le hicieron a Fujimori a cualquier país que tuviese un gobierno de izquierda, como sucedió con Cuba, ahora Venezuela, y se han tratado de utilizarla con países que tienen gobiernos progresistas. Ahora, no es un informe. El primer intento de Almagro no fue aceptado. Cuando los estados dicen, se toma nota, es que no le están prestando la menor atención. Ninguna, eso está engavetado. No es que le están aplicando, por Dios. Almagro, yo creo que tiene un serio problema emocional, y no lo estoy diciendo como un argumento. Él está teniendo alucinaciones con respecto a la apreciación de los estados. Y además está haciendo algo totalmente correcto. Él lo único que puede hacer es pedir una reunión. Los estados decidirán si le permiten que se haga una nueva reunión, pero además es una cosa violenta hacer propuestas. Son los estados reunidos en el marco del Consejo
para evaluar cualquier situación en el continente o en algún país son los que deciden, determinan, no es él. Ahora bien, diputada, rápidamente porque tengo que pasar a la participación. Uno de los puntos, y se sigue insistiendo por parte del representante de la OEA, es la crisis humanitaria en nuestro país. Se asume desde el gobierno nacional que hay efectivamente una situación, la última encuesta de Encovi asegura que 9 de cada 10 venezolanos ha bajado más de 9 kilos de peso, la gente está comiendo de la basura. Yo lo veo por aquí ninguno, yo lo veo más, yo los conozco hace tiempo, ninguno, nada más por tener un referente. Mira, evidentemente... Claro, pero quizás nuestra realidad es otra a la de la gente que está comiendo de la basura, por ejemplo. No, mira, pero tú particularmente siempre utilizas esa frase. Mira, el presidente Chávez logró retirar de la calle a una cantidad de indigentes, de niños de la calle, los retiró el presidente Chávez. Y la crisis en que nos ha involucrado, o guerra económica, la derecha, yo lo que quisiera... O sea, que se niega que usted no ha visto nadie comiendo de la basura. Yo es lo que quiero precisar. La indigencia ha vuelto a la calle y creo que es importante que las casas que se dedicaban a eso, porque había estas misiones que el presidente Chávez había dejado justamente para sacar a la indigencia de la calle. Y eso es el único problema que existe, que está allí presente, parte de la guerra económica. Lo que yo le quisiera pedir a la Mesa de la Unidad, a los partidos de la Mesa de la Unidad, que si ellos quieren realmente ayudar a contribuir con solventar algunas situaciones producto de esa guerra económica, Dollar Today, el sabotaje que hace Credicar, que por cierto pero lo todo domina. Es culpa del otro, diputada, no hay malas políticas económicas también que se han aplicado, que han generado esta situación. Yo digo, Brasil, vuelvo a la situación, la voluntad del Estado brasileño en manos del golpista presidente Temer es que en 20 años no va a haber inversión en materia social ni económica para la gente. En cambio el Estado, este gobierno, a pesar de la baja terrible en los precios del petróleo, sigue invirtiendo en la gente. Hay una problemática, por supuesto, pero la derecha, los partidos de la derecha se han negado a apoyar. ¿Por qué no vende Borges? Ayer hablaba y se pontificaba. ¿Por qué no vende Borges su apartamento en la Florida? ¿Por qué no vende Capriles su apartamento en Nueva York? ¿Por qué Henry Ramos Alup no decide que toda la suma de dinero y el poder financiero que tiene no lo utiliza en la gente? ¿Y se investigaría también si gente vinculada a la revolución tiene estas propiedades, se vendan también? Por supuesto, absolutamente, absolutamente. Yo te puedo decir que nosotros rechazamos cualquier actuación indebida de alguien que se diga que es revolucionario. Diputada, tengo que hacer una nueva pausa. No han hecho nada. Cuando el presidente pidió el apoyo para medidas de emergencia, ni siquiera lo revisaron, lo rechazaron, ni siquiera el gesto de buena fe. Claro, pero el decreto de emergencia económica igual se aprobó. Bueno, lo aprobó el gobierno, no lo aprobó el Parlamento. ¿Y ha funcionado en algo ese decreto? Seguimos con más de Primera Página y momento de compartir los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Por favor, respuestas cortas, señora Ilenia, para darle mayor cabida a nuestros televidentes. Y vamos a iniciar con un usuario que se identifica como Álvaro Tobar y él escribe lo siguiente: diputada, cuando se dice yo podría construir casas, pero lo estoy pensando porque te pedí tu voto y no me lo diste, ¿es chantaje? Bueno, me imagino que debe estar refiriendo a la Mesa de la Unidad porque el gobierno ha hecho 1.500.000 viviendas y continúa haciéndolo. Creo que la tarjeta de la patria, parte del trabajo es justamente identificar las fallas que pudieran haber o las personas que todavía no han recibido los beneficios de los programas de la misión, y es una manera de control que me parece interesante. Vamos a avanzar con otro comentario de Antonio González, quien escribe lo siguiente: la ley es para todo, así como los partidos de la MUD tienen que validar, los del Gran Polo Patriótico también. Justamente eso es lo que le decimos al Tribunal Supremo de Justicia. Los partidos de la Mesa de la Unidad, ellos decidieron, de acuerdo a la ley que ellos se dieron en la Cuarta República, no participar con sus tarjetas en los procesos electorales. De acuerdo a esa ley, ellos están cancelados, es decir, no existirían ninguna de esas tarjetas que están allí de esos partidos, y sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia decidió perdonarlo. No es el caso de los partidos del Gran Polo, que además de hemos respetado la Constitución, defendido la democracia y a sus instituciones, hemos participado en nuestro proceso electoral con nuestras tarjetas. Esa es la diferencia.
También el señor Jesús Mendoza indica lo siguiente: no es ilegal obligar a personas a ir a marchas del gobierno para que puedan optar por una vivienda. Mira, eso es un mito, tal como sucedió con un ejemplo extraordinario, como fue el acompañamiento que hizo el pueblo venezolano en las solemnidades que se le hicieron al presidente Chávez en su partida física. Fueron ríos y ríos de gente, muy difícil que se niegue una realidad. Vamos con el señor Leo Quintero, quien también le pregunta, y ahora en la Quinta República tenemos a gran cantidad de gente comiendo de la basura, ¿eso sería un logro? Bueno, yo creo que hay que pensar por qué la Mesa de la Unidad se niega a parar el sabotaje económico desde Dollar Today, desde los empresarios. Quienes tienen el control del tema económico son los agentes de la Cámara de Comercio, los empresarios, y eso es fundamental. ¿Dónde está la especulación? Si se le dan dólares preferenciales, ¿por qué venden los productos a 3, 4, 5, 10 veces su valor? Dollar Today acaba de bajar y los precios siguen altísimos. Eso responde a una especulación y no es el gobierno, es el sector económico. ¿A qué gobierno le interesa hacerle la vida imposible a su gente? A ninguno. Bueno, los gobiernos de izquierda, a ninguno. Nos queda poco tiempo para despedir, por eso le leemos la última interrogante del señor Ronald José, que se identifica como Simiente Santa, y dice lo siguiente: ¿por qué hacen perder el tiempo y siguen retrasando las elecciones? Ustedes están asustados, no quieren medirse y el pueblo los rechaza. No, fíjense, primero, antes desconocían que se habían hecho 18, 19 procesos electorales. El tema es que el año pasado la Mesa de la Unidad decidió ir a un revocatorio y no lo pudo cumplir, y este año los partidos, el único partido que podía ir a un proceso electoral era el PSV y 3 partidos nuevos que nadie conoce. Por lo tanto, no podía participar ni siquiera los partidos de la Mesa de la Unidad ni los partidos del Gran Polo. Entonces simplemente tienes que ordenar la casa y eso se debe reconocer. Ahora, vamos a ver qué pasa de ese proceso de renovación, entre comillas, de los partidos de la Mesa de la Unidad, que entiendo que vamos a ver qué pasa, y los partidos del Gran Polo, que estamos solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia aplique la ley y nosotros no tenemos por qué ir, no deberíamos ir a esa renovación. Diputada, precisamente con ese tema, de ir o si se decide ya a lo interno del partido ir a la renovación, ¿cuándo les correspondería? Mira, de acuerdo a la ordenación que hizo el Consejo Nacional Electoral, Patria para Todos está en el último grupo, el número 10, que sería para mayo. Ahora, nosotros no hemos tomado una decisión definitiva porque hemos hecho uso de los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes, y con mucho respeto ante el CNE y ante el TCJ, que no es la forma como lo hace la Mesa de la Unidad, sin respeto y violatorio de todas las medidas, inclusive de decencia. Nosotros hemos consignado este recurso de nulidad y de suspensión de sus efectos para los partidos del Gran Polo, que ya lo hemos explicado las razones por las cuales lo estamos haciendo, y una vez conozcamos los resultados del mismo es cuando el Patria para Todos va a decidir qué es lo que va a hacer sobre ese tema. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. por a ti. Conversamos Mira, con la y la diputada. mecha azul. Me la dejaba por acá para leerla. La diputada Por Ilenia supuesto. Medina conversaba con nosotros, diputada del Gran Polo Patriótico, además representante del partido Patria.